Bueno, lo que hemos estudiado hasta el momento en nuestro estudio de la cinemática nos interesaba era el movimiento de las partículas, ¿sí? Teníamos unas condiciones de tiempo, de posiciones, de velocidades, de aceleraciones, pero para nosotros las partículas eran indistinguibles, no había como que simplemente era una partícula. Aquí, en la parte de dinámica, vamos a agregarle una nueva atributo a la partícula. Eso es que ahora las partículas van a tener una masa. O sea, su masa va a ser diferente de cero. ¿Qué consecuencia lleva esto o para qué nos sirve esta propiedad? ¿Sí? Entonces, un cuerpo que tiene la misma velocidad que otro, ¿cómo se puede diferenciar entre ellos? Entonces, esto es a través del momento, ¿sí? Que va a ser la propiedad de la masa multiplicada por la velocidad. Entonces, acá vemos algo característico. Por ejemplo, si tenemos un objeto que se está moviendo a 5 kilómetros por hora, pero la masa de cada uno de ellos es diferente. Por ejemplo, tenemos una masa de 10 kilómetros y una masa de 10 gramos. Entonces, ¿cuál va a tener más momento? Entonces, el momento, pues lógicamente, el que tenga mayor masa tiene más momento. ¿Qué quiere decir esto? Que en un choque, cuando dos cuerpos intercambian, realmente la velocidad es una característica importante, pero otra es la masa. En pocas palabras, el momento. O sea, el golpe va a ser más grande entre mayor sea el momento de las dos partículas que se chocan. ¿Sí? ¿Y por qué aún no sigo mencionando partículas? Porque otra característica importante y que no hemos mencionado aquí es la forma de los cuerpos. Pero hasta el momento no nos va a interesar. ¿Sí? O sea, simplemente vamos a tener y vamos a llamar partículas y le vamos ahora a agregar una nueva propiedad. Esa nueva propiedad es que las partículas tienen masa. ¿Sí? Ahora, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva a unas propiedades. Una de ellas es la primera ley de Newton. Dice que todo cuerpo que está en reposo o en un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, velocidad constante, tiende a mantener este estado o conserva su estado mientras no interactúe con otro cuerpo, ¿sí? El cual lo vaya a obligar a cambiar de ese estado. La situación más ideal que nosotros podemos encontrar es en el espacio, ¿sí? Donde digamos que una partícula está libre, un cuerpo está libre, viajando en el espacio y las interacciones con los demás cuerpos que están alrededor de él son pocas, son mínimas, ¿sí? Entonces todo cuerpo tiende a mantener ese estado. Entonces, si un cuerpo lleva una velocidad en el espacio, él va a tender a mantener esa velocidad, ¿sí? Hasta que ya encuentre un cuerpo con el cual interactúe, ¿sí? En pocas, en pocas palabras, solo las partículas libres están en reposo. En pocas palabras, ninguna partícula en el espacio eh, la situación ideal, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos que es una partícula libre. En otras palabras, está sola en el espacio, en el universo, no hay nada, ningún cuerpo que interactúe entre ellas, no hay ninguna interacción, lo cual es completamente difícil ya que nosotros tenemos fuerzas, las fuerzas fundamentales como la fuerza fuerte, la fuerza débil, la fuerza electromagnética y la fuerza gravitacional, o sea, cualquiera de esas fuerzas va a interaccionar con la partícula. Entonces realmente es muy complicado, pero en la situación ideal nosotros nos imaginamos partículas libres. ¿Sí? Esa es la definición o el concepto de partícula libre. En un estado de reposo, todas las partículas están equilibradas. El efecto global es nulo. O sea, en pocas palabras, nosotros también podemos conseguir un estado de reposo en el cual las fuerzas se contrarrestan. O sea, hay una fuerza que empuje hacia la derecha o una fuerza que lo empuje hacia la izquierda de igual magnitud, lo cual quiere decir que al sumar estas dos fuerzas me va a dar cero. En pocas palabras, no hay movimiento. Otra cosa es que en las interacciones un cuerpo no puede interaccionar consigo mismo. Se puede decir, no, pues un cuerpo en el espacio, pero él puede
tener su propia interacción. O sea, no, eso no es posible. Tiene que haber dos cuerpos que interaccionen entre ellos. Por ejemplo, eso es como decir que yo me voy a empujar a mí mismo. ¿Sí? Cuando realmente lo que yo estoy haciendo es como que poniendo una parte de mi cuerpo hacia un lado y otra parte hacia el otro lado con la misma fuerza pero en direcciones contrarias. Es como si yo me pudiera levantar a mí mismo y colocarme en otro lado. Ese es, en pocas palabras, el principio de que no puede haber una interacción consigo mismo. Toda partícula es libre si su cantidad de movimiento es constante. En pocas palabras, si su cantidad de movimiento, si su masa es constante, pues bueno, nosotros vamos a manejar aquí en toda esta parte masas constantes. Entonces, si su masa es constante y su momento es constante, quiere decir que su velocidad es constante. En pocas palabras, no hay una aceleración. Y si no hay una aceleración, lo llamamos una partícula libre. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? La importancia del momento es que se va a cumplir un principio muy importante, que es el principio de conservación del momento. Entonces, supongamos que nosotros tenemos dos partículas, una partícula A y una partícula B. Una partícula A tiene un momento, P sub A, y la partícula B un momento P sub B, tal que el momento del sistema yo lo puedo definir vectorialmente como la suma del momento de A más el momento de B. Pero ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? ¿Qué pasa si el sistema sufre un choque? Si sufre una colisión, si hay una transferencia de momento. ¿Sí? O sea, nosotros sabemos que en un choque, ¿sí?, lo que importa, en pocas palabras, es el momento. ¿Por qué? Porque supongamos que nosotros tenemos únicamente velocidades. Entonces nosotros tenemos un cuerpo que tiene una velocidad de 5 km por hora, pero uno tiene una masa grande y una masa pequeña. Uno es un camión y el otro es una mosca. Realmente en eso, ¿cuál choque es el que nosotros terminamos sintiendo? Obviamente el del cajón, el del camión. Pero esto, lo que nosotros miramos en ese choque o lo que nos interesa es el intercambio de momento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la conservación del momento? La conservación del momento es que cuando haya un intercambio de momento, ¿sí?, digamos la partícula A y la partícula B, va a tener un momento final. Un momento final va a ser un momento de A' y un momento de B', ¿sí? Y lo que nos dice la conservación del momentum es que el momentum antes del sistema es igual al momentum después del sistema. En pocas palabras, si hacemos una descripción del sistema, agrupamos el momentum de A y el momentum de B, lo que nos lleva a la consecuencia es que el delta del momento de A, lo que ganó o lo que perdió el momento de A, fue igual a lo que ganó o lo que perdió el momento de B. En pocas palabras, hubo una transferencia de momento. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que el momento se va a conservar. ¿Sí? El momento se conserva. El momento que gana A es el momento que pierde B, o el momento que pierde A es el momento que gana B. Esto es lo que nos dice la conservación del momento. Pero ¿cuál es la consecuencia principal de esto? ¿Sí? Supongamos que esto sucede en un periodo de tiempo muy corto, de tal manera que nosotros podemos escribir esta expresión de acá, pero dividida en un periodo delta t. Ahora, ¿qué pasa cuando el límite de ese delta t tiende a cero? Las palabras de un tiempo muy pequeñito. Lo podemos escribir de una forma diferencial. Pero ¿cuál es la forma diferencial de esto? O sea, si nosotros nos ponemos a pensar que el momento es igual a la masa por la velocidad, donde la dirección de esto va a ser la dirección de la velocidad. Ahora, si nosotros aplicamos la derivada de esto, lo que encontramos es que la derivada de P con respecto al tiempo, teniendo en cuenta que la masa va a ser una constante, entonces la masa como constante sale
Y acá me queda la aceleración. En pocas palabras, ¿qué es esto que nosotros tenemos aquí? Es en últimas la fuerza. Lo que nosotros vamos a definir como una fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, o dicho de otra manera, la derivada del momento con respecto al tiempo. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que nosotros podemos escribirlo como la fuerza de A o la fuerza del cuerpo 1, si lo manejamos de otro punto de vista, es igual a menos la fuerza del cuerpo 2. ¿Sí? Esto, ¿qué quiere decir? Que esto es una ley que va a ser la ley de acción y reacción. O sea, en pocas palabras, la fuerza que está sintiendo 1 va a ser la misma la que siente 2, pero en sentido contrario. ¿Sí? Y esta fórmula de acá es la segunda ley de Newton, que todo cuerpo que ya tiene una interacción va a ser igual a la masa por aceleración. Si el cuerpo está en un movimiento constante, o sea, aceleración cero, entonces es de inercia la primera ley de Newton. Si está acelerado, o sea, si hay una fuerza, es la segunda ley de Newton. Y la tercera nos habla de que una partícula cuando hace una fuerza siente una reacción exactamente en la dirección opuesta. Lo que dice acá, dos partículas que interactúan, la fuerza sobre cada una de ellas va a ser igual de una sobre la otra, pero en sentido contrario. ¿Sí? Ley de acción y reacción. Ahora, en unidades internacionales, nosotros escribimos la fuerza como kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, o sea, masa por aceleración.